Hola a todos, hoy voy a mostrar cómo hacer para que la cámara siga el movimiento de nuestro jugador. Empecemos. Para este video decidí dejar la programación de la lógica principal del juego para otro video, para centrarnos en el movimiento de la cámara. Antes que nada, busquemos a la cámara principal en la jerarquía. Esta cámara, como cualquier otro objeto, tiene un componente transform. Tiene una posición, una rotación y una escala. La cámara en este momento está ubicada en 0 para X y 0 para Y, o sea, el origen, el centro de lo que está captando. Pero si observan bien, su componente en Z es menos 10, lo que quiere decir que está 10 unidades hacia atrás de lo que es el plano donde están los demás objetos del juego. Pueden pensarlo como que la pantalla de nuestro ordenador está en Z igual a 0, con nuestro jugador, las ruedas rotantes y demás, y la cámara está 10 unidades atrás de ella, apuntando y captando lo que hay en ella. Para dejarlo más claro, voy a pasar a la vista 3D, no hace falta que ustedes lo hagan, es solo para que entiendan mejor dónde está la cámara. Acá se ve claramente dónde está el plano 2D, donde está el jugador y demás elementos, y la cámara, que está 10 unidades hacia atrás, apuntando hacia el plano 2D. Bien, voy a volver a la vista 2D, y ahora que entendemos bien dónde está exactamente la cámara, vamos a hacerla mover. Antes que nada, recordemos cómo se ve el juego terminado para entender cómo es que la cámara sigue al jugador. Si prestan atención, se van a dar cuenta que la cámara sigue al jugador cuando éste pasa la mitad de la pantalla. Si el jugador se mantiene debajo de la mitad, la cámara se mantiene en su lugar. La posición de la cámara, entonces, solo va a tener que modificarse en el eje Y, porque solo se mueve verticalmente. Y va a quedar estática en lo que son los ejes X y Z, porque no se mueve ni horizontalmente ni en profundidad. Muy bien, este seguimiento del jugador con la cámara lo voy a hacer vía script. Así que voy a crear un script, create C# script, y lo voy a llamar follow player. Y lo voy a asignar en la cámara y abro el script. Entonces con este script en la cámara lo que quiero hacer es seguir al jugador, y como necesito saber dónde está el jugador para poder seguirlo, tengo que crear una referencia, una variable que almacene y nos diga dónde se encuentra. Entonces voy a crear una variable private, en este caso no va a ser de uno de los tipos básicos de variables, va a ser del tipo transform, porque va a almacenar el componente transform del jugador, del cual luego vamos a poder acceder a su posición. Y la voy a llamar player transform. También, para poder setear esta variable desde el editor, le voy a agregar el atributo serializeField. Si vuelvo a Unity, ahora en el script de la cámara hay un espacio vacío donde puedo arrastrar un objeto. El objeto que voy a arrastrar es obviamente el jugador. Así que genial, así de simple es como puedo obtener una referencia del jugador en el script de la cámara. Entonces ahora, desde este script, hay un enlace directo al jugador que nos puede decir exactamente dónde se encuentra. Cada vez que escribamos player transform, nos vamos a estar refiriendo al componente transform del jugador. Ahora, para testear esto, voy a mostrar la posición del jugador en la consola. A la función start no la voy a necesitar, y dentro de update escribo debug.log player transform, y de este componente transform del jugador voy a acceder a su posición con position. Entonces ahora, si paso a play mode, en la consola se muestra la posición del jugador, que obviamente solo cambia su componente vertical, su componente en el eje Y. Muy bien, ahora vamos a lo importante, que es el movimiento de la cámara. La cámara debería seguir al jugador siempre que se pase la mitad de la pantalla, o sea, siempre que se pase esta línea. Esta altura, donde está esta línea, es justamente la posición de la cámara en el eje Y. Entonces, en forma concisa, siempre que el jugador supere la posición en Y de la cámara deberá seguir al jugador. ¿Cómo traducimos esto en código? Bueno, tenemos a nuestro amigo el condicional if. Dentro de update escribo if
y la condición va a ser que la posición en Y del jugador sea mayor que la de la cámara. Esto es, player transform.position.y mayor que transform.position.y. Recordemos que si escribimos transform sin mayúscula, nos estamos refiriendo al componente transform del objeto que tiene el script, o sea, la cámara. En definitiva, la condición es que la componente en Y del jugador sea mayor que la componente en Y de la cámara. Cuando eso ocurra, cuando se cumpla esa condición, es que se va a mover verticalmente la cámara. Entonces, dentro del if a transform.position, o sea, la posición de la cámara, le voy a asignar un nuevo vector 3, porque las posiciones se representan con un vector 3, obviamente porque tienen 3 componentes. En el eje X, la posición de la cámara no cambia, entonces le puedo asignar la posición que ya tiene, transform.position.x, que en realidad sería lo mismo que escribir 0, pero es mejor hacerlo así que hardcodearlo. Para el eje Y, la cámara sigue al jugador, entonces le asigno la posición en Y del jugador, player transform.position.y. Y el eje Z de la cámara, al igual que el eje X, tampoco se mueve. Entonces puedo asignarle transform.position.z, que sería lo mismo que escribir -10. Pero de nuevo, es mejor hacerlo así que hardcodear el valor. En definitiva, la cámara va a mantener su posición en los ejes X y Z, y se le va a asignar la posición del jugador en el eje Y siempre que el jugador supere la posición de la cámara. Veamos cómo funciona. Voy a dejar seleccionada la cámara y le voy a dar a play. Si me mantengo con el jugador por debajo de la mitad de la pantalla, o sea por debajo de la posición de la cámara, la posición de esta no cambia. Ahora, si supero la mitad de la pantalla, la posición de la cámara cambia para el eje Y, siguiendo lo que es la posición del jugador. Muy bien, esto es todo lo que vamos a necesitar en el script de la cámara, y en el próximo video ya vamos a estar programando lo que es la lógica del juego. Si les gustó este video, no olviden suscribirse y dar un like. Nos vemos en el próximo.